Hola chicas y bienvenidas a un nuevo vlog. Esta es la última vez que van a ver mi arbolito y lamentablemente solamente pude subir un solo video de Navidad y la razón es que el 5 de diciembre me enteré que estaba embarazada otra vez. Puede que si me sigas en Instagram ya conozcas un poquito nuestra historia sobre la infertilidad. El 26 de octubre tuve un aborto espontáneo de un embarazo que se conoce como un embarazo químico, que es un embarazo que es muy pequeñito como para verse en una sonografía muy reciente, pero que lo pierdes justo antes de que puedas siquiera verlo. El día que leí los resultados de una de las miles pruebas de embarazo que me había hecho, decía que tenía 2 semanas, pero eso no era congruente con lo que yo ya había tenido como de retraso y pensé que era como algo que no estaba leyendo bien, y eso fue un viernes y el sábado empezó un sangrado. Yo ni siquiera le había hablado a mi ginecólogo porque iba a esperarme hasta el lunes para ir a consulta, y el lunes tuve un episodio horrible en el que podría jurar que había perdido un bebé o que algo muy mal estaba pasando. Cuando se lo comenté a las personas que conozco, que son doctores, y a mi ginecólogo, todos como que empezaron a decirme como que ay, no te preocupes, lo más seguro no era un embarazo, aunque yo sabía que cuando tú tienes un nivel elevado de esa hormona, de la HCG, que es la que te miden cuando tienes que hacerte una prueba de embarazo, solamente sube si te la inyectan, o si tú tienes un tumor, o si tú tienes un bebé. Y aunque a mí me habían inyectado hace mucho, pensábamos que no había dado fruto, y bueno, pues sí dio fruto, pero no fue suficiente, y al parecer no logró hacer lo que estaban esperando mis doctores. El 5 de diciembre nos enteramos que otra vez estaba embarazada. Mientras pasaba por un duelo de haber perdido a un bebé de unas 2 o 3 semanas, un poquito antes, el 26 de octubre para ser exactos, empecé a sentirme un poquito mal y pensé que había sido como un desorden de nuevo de mis hormonas, o algo como, no sé, algo literalmente como relacionado a mi primer aborto, y no pensaba que estaba embarazada, hasta que un día me empezaron a doler muchísimo los senos y decidí tomar una prueba de las de casa, pero no sé por qué, cuando vi las 2 rayitas, literalmente pensé, este bebé tampoco lo vas a conocer. Y fue como súper raro para mí, y nunca se lo dije a nadie, porque literalmente no quería que fuera cierto. Bueno, estoy haciéndome otra prueba de embarazo porque, a pesar de que yo acabo de tener una pérdida, tengo un retraso significativo de 15 días casi, y quería ver si, por si acaso, miren. Al otro día me fui a hacer una prueba de sangre y luego llamé a mi ginecólogo para contarle la noticia. Le dije no sé qué significa, porque literalmente no sabía si tenía que ver con que había acabado de perder uno y mis niveles todavía estaban altos por eso. Tenía un retraso bastante largo, pero la verdad es que para mí eso no era nada raro, y yo simplemente pensé que otra vez mis hormonas se habían alocado y que iban a tener que volverme a dar un medicamento para forzar mi periodo.
y que no se me acumulara ahí adentro. Entonces, nada, le escribí y cuando lo llamé me dijo, bueno, la buena noticia es que es positivo, pero el nivel está muy, muy, muy bajito. Lo que puede decirnos que es o un embarazo muy reciente o un embarazo que no va a ser viable. Cuando me dijo eso, la verdad es que estaba súper, súper triste y no sabía qué pensar, porque literalmente, como con una prueba de sangre sin haber visto absolutamente más nada podía decir esto, pero la verdad es que ya tenía un retraso bastante largo y aunque mis ciclos son muy largos, realmente esto no era normal. Y cuando él me lo dijo, yo literalmente me rajé a llorar. Me dijo, como está tan chiquito, vamos a darle 3 días y vamos a volver a medir tus valores para ver qué pasa. Y cuando medimos los valores de nuevo, nos dimos cuenta de que no estaba creciendo apropiadamente. Me dijo, definitivamente es un embarazo que es muy probable que no sea viable, pero vamos a darle un chancecito. Y así pasaron 3 semanas de inyección tras inyección, reposo, y tratar de estar lo más tranquila, creando como que el ambiente perfecto para que si Dios quería hacer un milagro lo hiciera. Ese mismo día, cuando me dio esa noticia, tuve que renunciar. Renuncié a sorprender a mi familia, a tener un momento súper lindo en el que pudiéramos grabar una partecita sobre cómo les contaba lo que había pasado a mis amigos también. Y la verdad es que fue muy triste para mí, pero yo tenía como ese deseo en mi corazón de que alguien orara por mí, de que mi iglesia, mi pequeña iglesia, no, obviamente no la grande, pero mi pequeña iglesia, mi pequeña comunidad de amigos estuviera conmigo en oración y nos acompañara durante este proceso que duró casi un mes. Y la verdad es que eso fue súper, súper bueno. Les escribí, está pasando esto, esto y esto, y literalmente necesitamos un milagro. Necesitamos que, si es la voluntad del Señor, Él sea quien provea lo que mi bebé necesita para poder sobrevivir. Y así pasaron varios días hasta que después de varias sonografías en las que podíamos ver que el bebé no crecía como debía, nos dijeron, ya no queremos seguirte inyectando más, ya queremos dejar que tu cuerpo y el de tu bebé tengan un proceso natural de que se desprenda. Literalmente fue lo más difícil que me han dicho en mi vida entera. Literalmente me habían enviado a casa a esperar un aborto, pero por fin tenía permiso de llorar, por fin tenía permiso de sentirme triste, de no tratar de estar como neutral y como que no pasaba nada. Y era hora de aceptar la realidad, que esta era la voluntad del Señor para nosotros y que debíamos hacer todo lo posible por aceptarlo gozosamente. Ya no había esperanza. Literalmente no sabía ni siquiera qué hacer. Y lo único que se me ocurría era orar. Decirle, ayúdame, Señor, a recibir gozosamente tu regalo y a aceptar cuando tú decidas llevártelo. Unos días después, empecé a sentirme todavía peor físicamente. Y por un momento tuve como que una pequeña esperanza en mi corazón de que Dios quería que dejaran de inyectarme para Él hacer el milagro sin que hubiera absolutamente nada de crédito por parte de los doctores. Pensé, bueno,
¿por qué más voy a tener más náuseas que nunca si ahora es cuando me han dejado de inyectar? Eso quiere decir que la hormona está subiendo. ¿Por qué más voy a sentirme tan mal físicamente? El bebé está creciendo. Aunque al mismo tiempo me hablaba a mí misma y me decía, calma, esperemos. Pero en un momento estaba tan desesperada que le oré al Señor: por favor, no me hagas esperar mucho. Si al final va a morir, no me hagas estar en esta incertidumbre por tanto tiempo. Era como todo lo que yo quería saber. Yo quería disfrutar. Pero desde el primer día ni siquiera pude. Y creo que fue lo más difícil, saber que no iba a estar conmigo. Bueno, ya han pasado algunos días y aunque ha sido súper difícil, hoy puedo decirle a Dios gracias. Gracias por esos días que aunque fueron cortos, existieron. Gracias por esa vida que aunque no sobrevivió, siempre estará conmigo en mi corazón. Y gracias por el privilegio de haberme hecho mamá, a pesar de que nunca voy a poder ver su carita, ni cargarlo, ni saber cómo va a oler, ni saber cómo era. Y es muy difícil, ha sido súper doloroso, pero Dios ha provisto de la gracia que yo he necesitado para sobrevivir esta prueba cada minuto. Y una de las cosas que fueron más oportunas para este tiempo en mi vida fue este libro. Tenía muchísimo queriendo comprarlo, y la verdad es que no estaba absolutamente para nada relacionado a el tema de mi infertilidad, sino de muchas cosas que en mi vida no han salido como era esperado. Muchas cosas que han ido en vez de así. Y cosas que han sido súper difíciles y que yo siempre decía como que esta no es la vida que yo pensé que tendría, y que al final simplemente era dolorosa. Entonces este libro me ha ayudado muchísimo y la verdad es que no quería dejar de mostrárselos porque ni siquiera entiendo cómo podría haber sobrevivido a esta etapa de mi vida de no haber sido porque Dios ha provisto de recursos como este, en los que simplemente me he sentido como entendida, como que hay alguien en el mundo que no ha vivido lo que yo vivo, pero me entiende y tiene un consejo para mí y tiene una palabra de aliento y tiene cómo llevarme de nuevo a la palabra, y ayudarme a sobrevivir este día, este minuto, esta hora. Y una de las cosas que fue más maravillosas y más asombrosas para mí, que no me esperaba, es que literalmente unos días después de que todo esto pasó, me escribió la hermana de un amigo de mi esposo, que es súper cercano a nosotros, y me dijo: sé que no se supone que yo lo sepa, porque yo no se lo había contado a todo el mundo, pero quería decirte que no estás sola. El mismo día en el que tú tuviste tu aborto espontáneo, yo estaba dando a luz a mi bebé que había muerto dentro de su vientre. Creo que fue el mensaje que menos esperaba de toda mi vida. ¿Cómo alguien puede estar pasando por lo mismo que tú en el mismo día? Y fue algo súper triste. Yo no sabía ni qué decirle, más que gracias por atreverte a escribirme.
porque yo sé que yo no lo hubiera hecho. Yo hubiese entrado en shock y ya. Pero ella quería hablarme verdad en ese momento en el que ella necesitaba que le hablaran. Y creo que fue una de las cosas que más me asombró del cuidado que Dios tenía para nosotros en ese momento. Fue un tiempo en el que yo pude ver una comunidad de hermanos que me amaba, que estaba pendiente de mí y que quería consolarme, aún antes de que pasara, y que oraba por mí fervientemente. Y creo que nunca me he sentido tan amada por mis amigos en ese sentido. Y sí, yo quería grabarles muchos videos de la Navidad y de lo lindo que era todo y de 1000 cosas que quería hacer. Yo traté de enfocarme todo este tiempo en recordar todo lo bueno que tenía y todo lo que ya tenía que agradecer, pero necesitaba un momentito de apagar el mundo y llorar. Y llorar a mi bebé y acercarme más al Señor, porque de no haberlo hecho, creo que no hubiese sobrevivido a esto. Si hay algo que necesitaba recordar en medio de mi sufrimiento, era que Dios no disfrutaba verme llorar. Dios no disfruta verme sufrir. Dios no me ama menos por orquestar más sufrimiento en mi vida. El sufrimiento, permitir todo esto, es amor, es cuidado de Dios para mi vida. Y no solamente para mi vida, sino para la tuya, la de cualquier persona que esté pasando por algo súper difícil, súper triste y que necesite un aliento. ¿Cómo poder consolar a alguien en medio de la iglesia que llegue con todo este temor, toda esta tristeza, toda esta decepción, si no he pasado por esto? ¿Cómo poder servir al pueblo de Dios sin conocer su dolor? No hay nada bueno en mí que me permita tener compasión por otros sin pasar por pruebas, ni en mí ni en ti. Y algo que quisiera compartirles sobre lo que leí en el libro, que fue como, claro, les voy a tratar de traducir un poquito más o menos lo que dice mi parte favorita, o lo que más me ayudó a tranquilizarme en el momento en el que no entendía por qué esto pasaba y mi corazón necesitaba una explicación, no una justificación, sino un ¿para qué? Y es que dice: cuando mi cerebro me ruega que dude de Dios, porque ciertamente lo hace, encuentro paz de mi falta de fe, dejando a un lado todas las cosas que puedo humanamente asumir. Muevo mi vista del árbol del conocimiento que estaba en el Edén al árbol de la vida que también estaba en el Edén. Y dejo que mi alma sea confortada con la certeza divina que solamente Dios puede proveernos, su Hijo, quien entiende completamente mi sufrimiento y quien caminará conmigo cada paso que dé en medio de este, si mantengo mis ojos y mi enfoque en Él. Y así es como sobreviviré a los 86.400 segundos llamados hoy. Muchas veces estamos inconsolables en medio de un sufrimiento que no podemos explicar, no podemos entender, y que en nuestra humanidad pecamos diciendo ¿para qué? ¿Por qué a mí? Y sinceramente yo lo pensé. No pensé por qué mi bebé, porque yo no le desearía esto a nadie, sino ¿por qué
a mí, literalmente. Ok, tú quieres proveer de sufrimiento para, bueno, orquestar o dejar, permitir el sufrimiento en la vida de los tuyos para que ellos puedan consolarse, pero Laura, Laura no habla con nadie. Laura es tan tímida, tan miedosa, que no puede dejar a un lado eso para ir a consolar a quien está sufriendo. Y sinceramente era lo único que podía pensar. Pero Dios sabe. Dios sabe que tan incapaz yo soy. Dios sabe que tan miedosa yo soy. Dios sabe que hay en mí. Y sabe, y yo sé, quién es Él. Y Él sabe que Él no necesita de un siervo o una sierva que no sea tímida, que sea extrovertida, que sea, no sé, lo que tú quieras. Él no necesita eso para hacer lo que Él quiere hacer. Él te va a poner en tu vida cosas que tal vez tú nunca hubieses deseado, como estas para mí. Pero Él sabe por qué lo hace. Y en este momento debemos recordar que es algo que vino constantemente a mi mente. Que yo solamente veo un pedacito de la historia. Yo solamente veo un pedacito chiquitito de lo que Dios quiere hacer. Yo no sé nada. Él sí. Y yo debo confiar en Él. Si algo les puedo decir es que en todo este tiempo, en medio de la infertilidad, en medio de las pérdidas, en medio de tanta tristeza, en medio de perder a amigos, perder a familia, Dios ha orquestado tantas cositas en mi vida que han sido tan dolorosas, que me permiten ver a un Dios bueno que me ha sostenido, que me ha consolado y que me ha cambiado. Y que cada prueba que venga, si me va a volver un poquito más como Cristo, que venga. Cada sufrimiento, cada lágrima, valdrá la pena.